Wrestling has more than one royal family. Eso es Venezuela, eso es Maduro. En Venezuela se ha registrado la diáspora más importante del siglo XX en nuestra región. Millones de venezolanos tuvieron que votar no con las manos, porque en Venezuela el voto que haces con la mano en la urna no tiene ningún valor. Ahí ya está todo arreglado para que siempre gane el régimen. Por eso es una dictadura, porque el voto de la gente es meramente paródico. Y cuando la gente advierte que su voto es meramente paródico, pues tiene que empezar a votar con los pies. Por eso los exilios son propios de regímenes dictatoriales, porque cuando se cierran las vías democráticas, la única manera de conseguir libertad es autoexpulsándose del territorio del Estado-Nación que ha sido puesto bajo un gobierno dictatorial. Millones de venezolanos han llegado a todos nuestros países. Acabo de encontrarme a un venezolano en una lomitería, donde acabo de cenar, en Córdoba. Un venezolano que estaba trabajando en Rappi, estas empresas de reparto, de delivery, y me decía, si no ganaba Milei, yo me iba de la Argentina. Ahora tengo una nueva esperanza para quedarme. Ahora sé que las cosas pueden salir bien, pero yo cometí un error al haberme ido de Venezuela y haber escogido Argentina, porque llegué a la Argentina de los socialistas, de los kirchneristas, que me empobrecieron a Evo Morales. Ya vamos a hablar un poquito de Evo Morales. Un fraudulento vinculado con el narco, sí, eso es Evo Morales. Nicolás Maduro, un dictador. La familia Castro, familia de dictadores, de asesinos. Y esos son los que te vienen a decir que representan la democracia. Y lo tenés además a Maduro diciendo, lo que vamos a escuchar, que Milei es un siervo del poder estadounidense. Mentira. Si Milei está precisamente apoyando a un outsider llamado Donald Trump, que está en contra del establishment, del deep state en los Estados Unidos. Si Javier Milei fuera un siervo del poder norteamericano, tendría que estar respaldando al señor Biden y al Partido Demócrata. Pero Javier Milei se están respaldando mutuamente con Donald Trump. Vamos a ver al dictador Nicolás Maduro. Ahora vamos a ver al amigo de los narcos, sí, al amigo de los narcos, López Obrador, en México. ¿O no se acuerdan ustedes abrazándose con la mamá del Chapo? Digo, no es un calificativo arbitrario, no es un calificativo injusto. López Obrador ha sido muy claro. Frente a la amenaza del narcotráfico, nada de balazos, tenemos que darnos abrazos. Y así aumentó la violencia en todo México. Ya te lo voy a mostrar. Pero primero escuchemos al payaso mexicano en cuestión. Gracias, presidente. Aquí no tenemos ese riesgo. No hay nada que temer. El pueblo de México está muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo y sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías, son defensores del conservadurismo, son los gobiernos de derecha empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo. Eso ya aquí se sabe. Hipocresía es la única doctrina que caracteriza a la derecha. ¿Saben qué es hipocresía?
hablar de amor al pueblo cuando ellos, los socialistas, se encargan de empobrecer a nuestros pueblos. En los últimos 15 meses, este gobierno, el gobierno nacional y popular, el gobierno solidario, el gobierno del Estado presente, el gobierno de la justicia social y de la redistribución de la riqueza. Sí, este gobierno creó 2.200.000 nuevos pobres en la Argentina. El señor AMLO es de esos que aman tanto, tanto, tanto a los pobres que se dedican a multiplicarlos. Quieren que sean siempre más, porque los aman y quieren que el Estado siempre esté allí para darle las migajas que el pobre necesita y que el político también necesita darles para seguir siendo votado. Y la pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de mexicanos. No sé si entienden estas cifras. Digo, el señor AMLO, López Obrador, que nos habla del amor al pueblo y de que la derecha es oligárquica, y que la derecha se trata de despreciar y de ser clasista. Bueno, no. El señor AMLO aumentó en 4 millones la pobreza mexicana. Pero según López Obrador, detrás de la derecha hay una especie de conspiración, hay una conspiración multimediática. ¿Y qué me cuentan ustedes de los medios hegemónicos, ya no solo de Argentina, sino del mundo, de Occidente? Todos militando contra Milei. La BBC, The Guardian, El País, CNN, Univisión, la revista Forbes, hoy, sin ir más lejos, la revista Forbes, la revista de los ricos, hoy salió a matar a Javier Milei, como lo hizo también anteriormente. The Time. Pero según López Obrador, la derecha tiene un control multimediático. ¿Saben en qué se respaldó Milei en su campaña? Única y exclusivamente en redes sociales. Recién en segunda vuelta, uno de los grupos periodísticos, o sea, La Nación, tomó un partido indirecto por Milei. Recién en la segunda vuelta. Pero durante toda la campaña presidencial, todos y cada uno de los grupos periodísticos de Argentina fue contra Milei, porque estaban o bien a favor de Bullrich, o de Larreta, o de Massa. Esos eran los candidatos de los grupos periodísticos. Vamos a ver otro personaje. ¿Hay algo de Petro? ¿Tenemos algo de Petro? Antes de ir a Petro, mientras Santiago me ayuda a buscar Petro, voy a pasar a Evo Morales. Veamos qué dice Evo Morales. Ahí está, Evo. Ahí vamos con Evo. Este es buenísimo, ¿eh? Aparte surgieron respuestas que son, miren, no las puedo leer porque nos van a terminar expulsando de YouTube. Pero esto fue lo que dijo Evo Morales en su cuenta de Twitter. Dijo, nunca vamos a desear éxito al fascismo, ultraderechismo y neoliberalismo que insulta al hermano papa de los pobres. Viste, siempre los pobres. Bien. Ofrece la venta de órganos y agrede a pueblos hermanos como China. China, ahí está el asunto. China, otro de los enormes intereses que se derrotaron en la Argentina. Los intereses del neocolonialismo chino. Por eso China estaba tan desesperada porque ganara su candidato, que era Massa. Brasil, con Lula también dentro del mismo eje. Venezuela, Cuba y Nicaragua. Fíjense los países que te cita Evo. Ninguno de ellos es democrático, con la excepción de Brasil, y hasta ahí no más. Porque tenés ahora un corrupto en el poder, confirmadamente corrupto. China, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Esas son las referencias de grandes países, de grandes gobiernos para Evo Morales. Para apoyar al sionismo genocida y al imperialismo yanqui desde América Latina, dice Evo Morales. O sea, Milei agrede a esos pueblos para apoyar al sionismo genocida. O sea, no se anima a decirlo, pero vamos a decirlo de manera directa, lo que él realmente quiere decir. Lo que él quiere decir es Israel.
¿Por qué? Porque evidentemente él apoya a Hamás. Él apoya a Hamás. Sigue así. Respetamos la decisión democrática del hermano pueblo argentino, pero como MAS y PSP, la organización política indígena y popular más grande de la historia de Bolivia, nos mantenemos firmes en la lucha ideológica contra la ultraderecha. Nunca claudicaremos nuestros principios ante los aliados de los que enviaron armamento para sostener al gobierno de facto de Yanín Áñez. ¿Qué fue el gobierno de facto de Yanín Áñez? Bueno, vamos a entrarle por ahí, si les parece. En el año 2019, el señor Evo Morales no podía ser reelegido. ¿Por qué no podía ser reelegido? Porque ya había sido reelegido anteriormente. O sea, él quería su reelección. Sí, 3 veces re. Algo que su constitución, no cualquier constitución, su constitución, la constitución que él mandó a hacer a su medida, esa misma constitución se lo prohibía. Su propia constitución. Pero consiguió amiguitos en el Poder Judicial que dijeran que en verdad era violatorio de los derechos humanos, siempre ese significante vacío, los derechos humanos. Era violatorio de los derechos humanos que el señor Evo Morales no se pudiera presentar en elecciones. Con lo cual le habilitaron la posibilidad de presentarse en elecciones. Así lo hizo. Y los veedores internacionales de nada menos que OEA, o sea, la Organización de los Estados Americanos, que fueron a revisar la limpieza de los comicios, encontraron que hubo fraude. Fraude. El pueblo salió a manifestarse contra el fraude. El señor Evo Morales le pidió a las Fuerzas Armadas que salieran a reprimir al pueblo. Los amantes del pueblo, engañando al pueblo con fraude y después solicitando la represión a las Fuerzas Armadas. Ahora bien, las Fuerzas Armadas, con un gesto patriótico, le dijeron no, no vamos a cometer una masacre contra el pueblo. Entonces Evo Morales, al verse contra la pared porque ya no podía utilizar la fuerza represiva del Estado, decidió abandonar Bolivia. ¿Y a dónde se escapó? ¿A dónde se escapó este delincuente? Se escapó a la Argentina. El gobierno del inútil de Alberto Fernández y la corrupta condenada de Cristina Kirchner le abrieron las puertas y lo cobijaron. ¿Y después a dónde se fue Evo Morales? Al México de López Obrador, a esconderse por rata corrupta que es, por haber hecho fraude en las elecciones. Este es el informe de OEA, el que estás viendo en la pantalla. Miren, informe final de la auditoría de las elecciones en Bolivia. 2 puntos. Hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados. 4 de diciembre de 2019. Insisto, esto no fue la derecha de Milei. Esto no fue el aliado de Milei, Mauricio Macri. No, no. Esto no fue el imperialismo yanqui, esto fue la OEA. Estamos hablando de la Organización de los Estados Americanos. ¿Quiénes fueron? Miren. El trabajo fue realizado entre el 1 y 9 de noviembre por un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre ellos abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral. O sea, auditores de 18 nacionalidades fueron a investigar los comicios in situ al mismo tiempo que se estaban produciendo y su informe final determina que hubo manipulación dolosa e irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados. ¿Qué significa manipulación dolosa? ¿Qué significa doloso? A propósito, con intención, con la voluntad de corromper las elecciones. Eso determina el informe final de OEA, la auditoría. ¿Qué determina en una palabra? Pues que el señor Evo Morales hizo fraude, pero ahora viene a hablar de la dictadora Yanín Áñez.
y de que Milei es un peligro para la democracia. ¿Se dan cuenta ustedes lo que es la izquierda? López Obrador decía que la derecha era hipócrita. Perdón, señores, no hay nada más hipócrita que la izquierda. Los dictadores dándote lecciones de democracia, los guerrilleros y los terroristas dándote lecciones de derechos humanos, los empobrecedores del pueblo dándote lecciones de solidaridad. Eso es la izquierda. Vamos a ver a Petro. Vamos con Petro, Santi. Te pido si me podés ayudar en este caso, si es que lo tenés en la pantalla tuya. Lula no va a la posesión. ¿Querés que vayamos con Lula entonces antes que Petro? Dale, si querés. Si lo tenés por ahí, podemos ir a Lula. Lula da Silva no asistirá a la posesión de Milei como presidente de Argentina. ¿Por qué? El mandatario brasileño ha tenido un par de roces con el presidente electo del país gaucho. Con esta confirmación se sabe que no estará presente en la posesión del 10 de diciembre. Bueno, acá lo tenemos al guerrillero que también te da lecciones de la paz, de los derechos humanos, de la democracia. Bien, acá lo tenemos llorando. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad. No puede responder a los problemas actuales de la humanidad. Así, ¿y quién puede responder a los problemas actuales de la humanidad? Petro, por ejemplo, que incrementó las masacres en Colombia. Reclutamiento de menores y masacres han aumentado en Colombia, martes 15 de agosto de 2023. Esto surge de un informe de Naciones Unidas. Wrestling has more than one royal family.